Muy buenas tardes, bienvenidos. Los especuladores de siempre volverán a ganar. El gobierno está muy decidido a llevar adelante una tarea ímproba para conseguir que no sea así, que hasta el 7 de enero tengamos el congelamiento y que otras medidas que tienen que ver con los precios se puedan adoptar. Los empresarios naturalmente son renuentes a aceptar este tipo de arreglos o de situaciones, son parte del poder real. El gobierno, sin embargo, es el poder del pueblo, es el poder político. Y el gobierno se ha manifestado a través del nuevo secretario de Comercio, Feletti, de su presidente, Alberto Fernández, muy a favor de controlar los precios. Es que lo tiene que hacer, hasta por el propio gobierno, pero mucho más todavía por la gente que ya no puede sobrellevar el tema de la inflación. Hay que salirles al cruce, hay que jugar fuerte, hay que jugar duro, con todas las herramientas que tenga el gobierno. Cuando Feletti dice, o se alinean con lo que nosotros estamos queriendo pedirles en realidad, sugerirles, porque primero se trata de eso, pero luego estamos en condiciones de exigir con la ley de abastecimiento que perfectamente el lunes la tiramos sobre la mesa. Si es que estos artículos, en cada recorrida que hacemos por los supermercados, suben los precios en forma permanente. Entonces la yerba, el arroz, las arvejas, todo lo que podamos ir a buscar, el Nesquik, lo que fuere, aumenta de precio. Y decimos, pero si el jueves esto valía 10 pesos, ¿por qué vale 15? Y vale 15 porque hay gente a la que se le antoja que el asado de ternera tiene que valer 599 pesos, cuando en otros lugares se puede conseguir por 530. Y entonces, esa diferencia de dónde viene, esto tiene relación con algo que es permanente. La acechanza de los empresarios sobre los derechos de la gente, los alimentos de la gente. Y están en juego los más vulnerables, está en juego esa gente que tiene usted ahí, al lado de lo que nunca ven, ese tipo de carne. A quienes están a la derecha no la consiguen. Es decir, podrían conseguirla, pero no la pueden pagar sencillamente. Pero la otra carne, la que sí consumen porque es a la que llegan, no puede aumentar de precio permanentemente. Algo se consiguió de todas maneras, hasta no hace demasiado tiempo, con Paula Español, que libró una batalla muy interesante sobre las exportaciones de carne, etcétera, que venían a controlar los precios. Ahora tenemos una disputa, una pulseada muy importante con Feletti, que empieza con mucha decisión, y esto es importantísimo verlo. El lunes, si los empresarios no han hecho lo que tienen que hacer una vez en la vida, que es aceptar que no se puede ganar el 50, el 60 y el 100% en cada uno de sus negocios. Hay también buenas ganancias del 5 o el 10. Mire, estos supermercados en Europa no ganan lo que ganan aquí los supermercadistas. Los supermercados internacionales en sus países ganan muchísimo menos, no tienen el mismo margen que se permiten en la República Argentina. Y esto es por la indefensión que se tiene en países donde las leyes están hechas justamente para que le pasen a la gente lo que se les antoja en materia de precios, y después hay que ir al supermercado y pasarse una hora eligiendo para ver si podemos ahorrar, Estefanía Pozzo, unos centavos, aunque sea unos centavos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, hizo una serie de declaraciones, en realidad empezó anoche en Minuto 1 con el Gato Silvestre, sobre qué es lo que proyecta para su gestión en la Secretaría de Comercio. Vamos a repasar un poco eso y sobre todo de qué manera piensa la Administración Nacional, hacer algo respecto de los precios. Vamos a empezar por Alberto Fernández, el presidente, hablando de los que estábamos mencionando recién. Ajusto un poco la corbata. Siempre pasa algo por el estilo, ¿no? Es el apuro con el que entramos. Acá estaba terminando Antonio y nosotros corriendo para presentar el programa. Porque de pronto dice, vamos a ponernos en marcha con la palabra del presidente de la República. Muy bien, aquí está Alberto Fernández y los especuladores. El crecimiento también nos enfrenta a una triste puja distributiva. Recomponer el salario real es una obligación que tenemos como sociedad. Los empresarios deben hacer su aporte. Hemos visto que en septiembre y en lo que va de octubre, el precio de los artículos de la canasta familiar se han incrementado de manera incomprensible. Debemos encontrar el punto de equilibrio para que esa suba de los precios cese. Necesitamos de esos empresarios, emprendedores, trabajadores, sin lobbies y con creatividad, sin especulación y con producción, sin codicia y con solidaridad. Muy bien dicho. Esta vez ha tenido la idea de hacer las cosas de esta manera. En este coloquio ha pasado cualquier cosa. Han ocurrido mamarrachos inolvidables en este coloquio, pero están un poquito más serios ahora
Aprovechémoslo entonces y fue muy bueno lo que señaló Alberto Fernández. La lucha es esta, muy claramente. Están los que quieren ganar muchísimo y para ganar muchísimo tienen que robarle a millones. Millones son lo que llamamos el pueblo trabajador, el pueblo que va verdaderamente a los supermercados a sufrir, a padecer, porque sabe que se va a ir con mucho menos de aquello que está necesitando. De ahí que es aliviador para este fin de semana la palabra del presidente en los términos que se manejó. Y Roberto Feletti también. Lo que necesitamos es ordenar los precios. Claro, porque y uno mientras se tanto pregunta... mantener el diálogo. Yo no es que me niego a dialogar. Yo estoy procurando un acuerdo frente a estos números, Claro. frente al número de inflación, frente a la perspectiva que esta inflación se mantenga. ¿Por qué además? Porque estamos en el último trimestre del año, es un trimestre de consumo, la gente sale de la pandemia. No estamos pidiendo que pierdan plata, estamos pidiendo que ganen vendiendo más. ¿Por qué? Porque vemos que el consumo se va a acelerar. Sí, vendiendo más y con márgenes que alguna vez hay que determinar, hay que denunciar esto. Es muy distinto el panorama de la Argentina con respecto a países, qué sé yo, Reino Unido, Francia, etcétera. No ganan lo que pretenden aquí. No es una salvajada como aquella a la que someten al pueblo argentino. La clave es lo que está diciendo el secretario de Comercio, que ganen las empresas, pero por cantidad vendida, no por el aumento de precio. ¿Por qué? Porque todavía tienen capacidad instalada sin usar, es decir, no necesitan una gran inversión para aumentar la producción, sino que con las máquinas que tienen pueden hacerla funcionar un poco más y que eso no impacte en el poder adquisitivo de los bolsillos, básicamente porque quieren que no todo se vaya a la canasta alimentaria, sino que tenga una división. Ahora, esto es la microeconomía, es chiquito. Hace falta también que el gobierno acompañe, además de estas decisiones de hacer un acuerdo de precios con el sector empresario, que le digo, Víctor Hugo, todavía no está firmado, está todavía el diálogo con el sector. Bueno, viendo de qué manera se termina de firmar ese acuerdo, sí es importante que la Administración Nacional también dé algunas señales en relación a la macroeconomía. Sabemos que la inflación no es solamente una cuestión de acuerdo de precios, sino que hay muchos, le diría muchos componentes más, y ahí hace falta un interlocutor que también salga a dar alguna explicación al respecto. Cuestión de justicia, de justicia. Digo esta palabra y hago un alto en el camino porque está el doctor Darío Villarruel. No vamos a hablar todavía de la justicia, sino de lo que sería justo que se resuelva en este tema alguna vez un poco a favor del pueblo. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Interesante tanto la postura del presidente como la del secretario. Son palabras, hay que ir a los hechos. Pero fíjese cómo estará este país, que hoy un portal tituló que Feletti amenazó con hacer cumplir la ley de abastecimiento. ¿Cómo amenazó? ¿Amenaza a alguien que hace cumplir la ley que está prevista para aquellos que especulan y que hacen que usted tenga que pagar mucho más caro los alimentos? Bueno, la ley está, hay que aplicarla, está para cumplirse y lamentablemente los que se crucen de la raya tendrán que pagar las consecuencias. A ver, Darío, creo que estás hablando de este portal que hoy tituló con amenaza, pero antes, cuando gobernaba Mauricio Macri, titulaba de otra manera. Si les parece, vamos a ver cómo titulaba hoy exactamente, lo que después dice de los Feletti. dichos de Feletti, y en breve vamos a ver también lo que decían antes durante el gobierno de Mauricio Macri, porque ahora es amenaza, pero antes era aplicar la ley, y eso es lo que estábamos hablando. ¿Está ese material? Es interesante, ahí lo Van a tenemos. hacer una contrapropuesta, nosotros la vamos a evaluar y el lunes nos sentaremos a cerrar el acuerdo. Y si no, ¿cuál es la ley? La ley de abastecimiento. Y sí, tendremos que avanzar con políticas de precios máximos no consensuadas. Yo quería llegar a un consenso porque ya te digo, el equilibrio social de la Argentina requiere consenso y requiere acuerdos. Ahí lo tenemos, Víctor Hugo. A la izquierda, Roberto Feletti amenaza con aplicar la ley de abastecimiento, y durante el gobierno de Mauricio Macri, con fecha en el 2019, dice: el gobierno no acordó con las petroleras y aplicará la ley de abastecimiento para congelar el precio de los combustibles. Es demasiado, muy evidente por otra parte, qué pena, porque cada día nos damos más cuenta, pero al mismo tiempo esa obviedad es una manera de sopapearnos, de humillarnos,
porque esto es humillante, además, ¿no? Vale la pena verlo otra vez, esto que trajo Lautaro, que me parece muy interesante. Sí, a la izquierda, después de las declaraciones de Feletti hoy con nuestra compañera Cintia García, dice el portal: Roberto Feletti amenaza con aplicar la ley de abastecimientos de 1974, con fecha del día de hoy y con fecha de el 2019, exactamente en el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Dice: el gobierno no acordó con las petroleras y aplicará la ley de abastecimiento para congelar el precio de los combustibles. Hoy es una amenaza, cuando gobernaba Mauricio Macri era aplicar la ley. A propósito, sería así que, como hay mucho delito en la provincia de Buenos Aires, amenaza la justicia con aplicar el Código Penal a los que roban. Pero obviamente sería siempre coherente. Aquí hay dos posturas sobre los mismos hechos. Y una línea: los empresarios en el mano a mano, en el cara a cara, le dicen a Feletti: quédese tranquilo, al presidente: quédese tranquilo. Apenas pasan la puerta y van a hablar con los medios, dicen: no estamos de acuerdo. Ha pasado siempre, sí, lamentablemente. Traicionan aquello que se habló, que se acordó, pero esta vez, según lo que dice Feletti, no se van a salir con la suya. Esperemos que sea así, porque es la verdad. Tienen que actuar en nombre del hartazgo que todos sentimos cada vez que salimos a buscar precios, como ahora lo hace para nosotros Daniela Jan. Muy buenas tardes, Daniela. Hola Víctor Hugo, muy buenas tardes. Estamos trabajando en la estación de Constitución. Muchísima gente que en este momento está volviendo a su casa, tomando el tren, los distintos colectivos. Y salimos a preguntar justamente lo que ustedes están conversando. ¿Cómo se hace para comprar los alimentos básicos, para ir al supermercado, comprar los alimentos y cómo están viendo los aumentos? Me está esperando acá un trabajador que está volviendo a su casa, La Ferrer. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Bueno, estábamos planteando la consulta. ¿Cómo ves los aumentos? No, se subió todo. Ayer había un precio, hoy fuimos a comprar y es otro precio diferente. Así que lo que dijo el ministro no es verdad, que se congela. ¿Más el aumento? En las carnes. Todo lo que es carne aumentó, todo lo que es lácteos. El queso lo compras a un precio y vas a la semana y está a otro precio. No suben a 10, 20 o 15 pesos, pero se nota la diferencia en el bolsillo cuando vos salís del supermercado. No alcanza la plata para nada. Hoy llevar 2.000 pesos al supermercado no es plata. ¿Cómo haces para hacer la compra? ¿Estás comprando menos por día? ¿Te organizás? Mira, acá en el trabajo no, porque lo hacemos comunitario con los compañeros. En mi casa en sí lo que hago, voy a los mayoristas y veo las ofertas y bueno, si veo que hay mucha diferencia, compro de 3, 4 paquetes. Es la única forma más o menos de sustentar. ¿Por qué? Porque no alcanza la plata, no es imposible, no llegás a fin de mes. Gracias, Alejandro. No, por favor. Bueno, Víctor Hugo, uno de los testimonios, vamos a intentar conversar con alguna otra persona que tenga un ratito, porque sabemos que están apurados. ¿Te puedo molestar un minutito nada más para conocer? ¿Cómo es tu nombre? Sandra. Sandra. ¿Sandra? ¿Me dijiste? Sandra. Bien. Estamos consultando, Sandra, imagino que vas al supermercado, que compras alimentos como todos los días. ¿Cómo estás viendo los precios? Los precios carísimos. ¿En qué lo notas más? En todo. La carne, no se puede comer, el pollo. En todo, en todo. ¿Sos la que hace los mandados? ¿Te escribís con otras personas? Sí. ¿Cuántos son en tu familia? 5. 5. ¿Y cómo es organizar una familia de 5 personas? No se organiza, se come lo que hay, porque no alcanza. El pollo, carne, verdura, fruta, ni hablar, leche, yogur, ni hablar. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Y qué es lo que hay? ¿Cómo te organizás? ¿Qué es lo que hay para comer todos los días si esto no se puede? Y trabajamos todo, hay para comer, pero todo es muy caro, no se puede, tener que tener 2 trabajos. Gracias, Sandra. No, por nada. Bueno, algunos de los testimonios de la calle en este momento y los precios. Gracias, Daniela, volvemos por ahí. ¿Vos escuchaste lo que dijo el primer señor respecto de la situación? Yo no. ¿Por qué? Porque sí lo escuché y fue contundente. El problema no es lo que pasa con el gobierno, el problema son los precios. Y esta es la clave. La gente cree que el gobierno aumenta los precios. Hay que explicarlo. No es el gobierno tiene que pararlos. Entonces, creo que la gente está entendiendo que hay un poder oculto, poderoso, que es el que aumenta los precios. Y ahí está la cuestión.
Y todos los que aumentan los precios están protegidos por ese periodismo que si aumenta su actividad del gobierno para que los precios no se vayan a las nubes, lo critica, lo pone en una situación como la que vimos recién. En cambio, si fuera un gobierno neoliberal, protege ese tipo de medidas. Y no se puede jugar, se juega con otro reglamento. Y esto no está bien, porque están siempre en contra de lo que llamamos el pueblo. Hay que entender, el gobierno es lo que el pueblo eligió. En 2019 hace apenas 2 años. Quiere decir que debería, por lo menos, tener una equidistancia el comportamiento periodístico con estos temas. Ya vamos a una alerta. Alerta en C5N, doctor Darío Villarroel. Acaba de salir un fallo de la Sala 1 de la Cámara de Casación en el tema memorándum con Irán. ¿Qué dice la Sala 1? Que es competente para resolver cualquier apelación que haya del fallo del Tribunal número 8, donde se sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner y los otros imputados. ¿Cómo se llegó a este fallo? Se planteó una inhibitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que los familiares de las víctimas, como hay dudas si en la Sala 1 o la Sala 4, en realidad no hay dudas, pero ellos quieren la Sala 4. ¿Por qué quieren la Sala 4? Porque en la Sala 4, ¿quién está? El que iba a jugar al pádel con Macri, el que dio vuelta a la causa, Mariano Bonific. No tienen vergüenza. Es decir, la causa está en la Sala 1, todavía no se apeló porque hay un plazo para apelar, pero por las dudas ya juegan para presentar un recurso e ir a la Corte. Contundentemente por 3-0, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barrotaveño dijeron, esta causa es competencia de esta Sala 1, como ya se ha dicho en varias oportunidades. Y además rechazaron la recusación del fiscal Marcelo Colombo, a quienes los familiares lo querían sacar de la causa porque había hecho lugar a una audiencia pública para que todo el país pueda ver lo que dijo Cristina Fernández y otros de los imputados de la persecución de una causa obscena que lamentablemente ya fue sobreseída, pero todavía quedan algunas instancias. Tenemos a 2 ministros de viaje en el exterior. Por un lado, el jefe de gabinete de ministros, Mansur, que llegó anoche a la ciudad de Nueva York, y también estaba en Estados Unidos el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Qué es lo que hicieron ambos, los dos juntos? Porque Guzmán venía de Washington de tener reuniones no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino también con funcionarios norteamericanos. Ambos juntos en la Embajada Argentina. Allí estamos viendo la foto de Jorge Argüello y también el cónsul argentino en Estados Unidos. Mantuvieron una reunión con fondos de inversión. Estaban todos los fondos de inversión más importantes del mundo. Le digo un nombre, Víctor Hugo, y usted seguramente se va a acordar. BlackRock, por ejemplo, que fue uno de los buitres, diríamos así, de los duros huesos de roer con los que tuvo que negociar el ministro Guzmán toda la deuda privada. Bueno, estuvo BlackRock, estaba Fintech, Morgan Stanley, Goldman Sachs, todos los grandes fondos de inversión, por mencionar solo algunos, en el que los dos funcionarios nacionales, principalmente Guzmán y el jefe de gabinete de ministros, le comunicaron los planes para la Argentina y sobre todo los acuerdos políticos sobre los que está avanzando la administración nacional. Ahora, ¿cuáles fueron las preguntas que más le hicieron al gobierno los inversores, los representantes de los fondos de inversión? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno volvió a reiterar que lo que quiere es un acuerdo que beneficie a la Argentina y no un acuerdo cualquiera, rápido. Entonces, en ese sentido, siguen insistiendo en la necesidad de dialogar. Lo que estamos viendo en pantalla es, para que ustedes se den una idea, cuál es el panorama financiero de la Argentina entre este año, lo que resta de este año, y el 2024. Fíjense, 22 y 23, 2022 y 2023, la barbaridad de dinero que hay que pagar, y esto está explicado principalmente por los 19.000 millones de dólares que habría que pagar en cada uno de los años en el anterior acuerdo con el Fondo Monetario. Es pura delincuencia internacional en el plano financiero. Que el Fondo Monetario haya participado de todo esto es parte de una vergüenza que el gobierno tiene que saber explotar y decirles cara a cara. De ninguna manera nosotros podemos contemplar lo que ustedes hicieron por algo geopolítico que les ordenó Donald Trump. No podemos hambrear a la gente
No tienen derecho ustedes a exigirnos nada. Vamos a negociar de una manera en la que podamos mantener en pie la dignidad del pueblo argentino. Bueno, vamos a volver sobre este tema con Estefanía. Todo ocurre en un mundo en permanente conflicto, esto no puede ser de otra manera, y a veces hay situaciones que a uno lo dejan muy perplejo. Por ejemplo, el asesinato de un diputado conservador. Lo mataron a puñaladas, se llama David Ames, se llamaba de esta manera, y lo han matado en esta jornada. La policía no nombró a este hombre, Ames, pero confirmó que los agentes fueron llamados debido a un apuñalamiento. Los canales Sky News y BBC identificaron a la víctima. Eso sí, hay que recordar que en el año 2010 otro diputado laborista, Stephen Tim, fue apuñalado 2 veces durante un encuentro con un estudiante radicalizado. Y 10 años antes, un asistente del diputado liberal demócrata, Nigel Jones, fue también asesinado a puñaladas mientras intentaba proteger a Jones de un ataque que ocurrió en la oficina de su propio distrito. Suben los casos, temen en el Reino Unido, por otra parte, a un invierno extremadamente difícil. A pesar de ser de uno de los países más inmunizados del mundo, este hombre que ha estado siempre en la picota por su inacción en el comienzo de la pandemia, está pasándolo muy mal porque tiene que dar a cada rato explicaciones. Las últimas cifras, mientras tanto, publicadas ayer, muestran que los casos diarios de coronavirus en el Reino Unido han alcanzado su nivel más alto desde julio. 45.000 nuevas infecciones registradas. Frente a tal escenario, el médico, profesor Chris Whitey, advirtió que la gente debería esperar un invierno excepcionalmente difícil. Es decir, las dificultades no han desaparecido del Reino Unido. Permítanos ahora dar una vuelta por Afganistán. Es un mundo que explota por todos lados. Ahí está Johnson poniéndose de pie como hacen ellos para dar sus explicaciones. Y aquí está Afganistán, viviendo en Kabul, otro ataque suicida. Varios detonaron explosivos en una mezquita chiita en el sur de Afganistán. Estaba llena de feligreses para las oraciones semanales de esta jornada. Ahora ya es pasada la medianoche allí. Mataron a 47 personas por lo menos, hirieron a 70. Seguramente el saldo final será de 60 o 70 muertos. Por el momento nadie se adjudicó el ataque en la mezquita Fatimiyya, en la provincia de Kandahar. La provincia de Kandahar es la que tiene que ver más profundamente con los talibanes. Allí se encontraron, se fueron cuando consiguieron retirar a la Unión Soviética y cuando vinieron los nuevos ataques. Ahí estaban los talibanes. Este es el centro de operaciones, Kandahar. Bueno, ahí explotó esta bomba suicida que marca que Afganistán, si algo no va a tener seguro en los próximos años, es paz. Y por último, esa imagen tan fuerte que proviene de la isla La Palma, en las Islas Canarias. España, pero islas, frente... Miren lo que es esa lava. Este no es un efecto logrado por computadora. Esta es la realidad de lo que pasa allí, ríos de lava. Imaginen ustedes la temperatura del volcán, la cumbre, lanzando esta lava. 1000 grados. No hay manera de estar en las proximidades. A kilómetros ya se siente algo terrible, espantoso. ¿Podrá seguir siendo habitada esta isla? Porque ¿cuándo termina esta historia? Le pregunto a Federico Ferro, el conductor habitual nuestro, ¿cuánto hace que estamos mostrando estas imágenes? Federico, como 3 semanas, ¿no? 2 semanas. 2 semanas y un poco más. Mañana sábado, que creo que entramos, o domingo, a la 3ª semana. Es terrible. Esto se llevó por delante viviendas, campos, haciendas, animales, ha matado gente. Es impresionante. En La Palma, insisto, esto es frente al Cuerno de África, en el océano. Escuchaba que esto está previsto que puede seguir un par de meses más, es decir, hasta fin de año, sin solución de continuidad. Es decir, sale, para, sigue, pero lamentablemente no hay una fecha cercana de terminación de esto que estamos viendo.
Aprovechamos este momento internacional de este mundo en conflicto y vamos con Matías Morales. Las últimas dos noticias más fuertes que proceden desde los Estados Unidos en el orden internacional tienen que ver, bueno, la primera de ellas por lo menos con Biden, el presidente. Matías, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Así es, el mandatario norteamericano Joe Biden promulgó la ley que aumenta el techo de la deuda en 480.000 millones de dólares, lo que evita el default de Estados Unidos por lo menos hasta diciembre. El pasado martes fue aprobada en la Cámara de Representantes en una votación que evidenció la división partidista, aunque los senadores republicanos ya habían aceptado esta solución temporal. De cualquier manera, la incertidumbre persiste porque no se sabe de qué manera los demócratas van a poder aprobar una nueva ampliación más allá de diciembre, ya que el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, adelantó que no apoyarían otra medida similar, aunque se advierte también que los demócratas podrían poner en marcha lo que se conoce como mecanismo de reconciliación, que es la aprobación de la modificación de una ley con mayoría simple para ajustar el presupuesto. Es increíble, Estados Unidos puede hablar de aumentar la deuda. Si lo hicieran aquí, lo hiciéramos por estos pagos, seguramente pondrían el grito en el cielo. ¿Cómo van a aumentar la deuda que no puede? No se puede. El déficit fiscal es lo que están aprobando que pueden aumentar. Del turismo hay novedades y son muy interesantes para aquellos que tienen el proyecto de viajar a los Estados Unidos en las próximas semanas, Matías. Sí, Estados Unidos comenzará a permitir la entrada al país a partir del 8 de noviembre, tanto por aire como por tierra, a todos los extranjeros que estén completamente vacunados contra el coronavirus, con las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estas son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Sinovac. Además, habrá que presentar una prueba negativa realizada 3 días antes como máximo del viaje y otra a los 3 días de haber entrado al país. Hasta ahora las fronteras terrestres solo estaban abiertas para viajes esenciales. Bien, bueno, es una novedad interesante para los que tienen el proyecto de viajar, se están facilitando las cosas. Muchas gracias, Matías, hasta cualquier momento. A ustedes, hasta pronto. Víctor Hugo, hay problemas en la ultraderecha, hay cruces y Carlos Malatón habló con un joven liberal y le molestó muchísimo el abrazo que hubo después de las PASO entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Si les parece, lo escuchamos y después recordamos aquel abrazo. Salúdense, por favor. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Ahí está. Un saludo histórico. Mirá qué abrazo. Muchas gracias, Patricia. Mejor, ¿eh? Gracias. Perfecto. La gente por la libertad. ¿Hizo una buena elección? Excelente. Y además, la gente por la libertad y jóvenes. Es muy bueno lo que le está haciendo. Bueno. Está buscando tus votos, ¿eh? No. Te van a contar, Milei. De buena onda. Bueno, este material sirve en el parentesco que tiene con lo que vas a presentar ahora. Ese es el abrazo, Víctor Hugo, del que se quejó Maslatón. Escuchemos lo que decía Maslatón en relación a ese abrazo. Los problemas acá no son de hoy. Empezaron el martes siguiente a las elecciones, cuando fueron hacia qué programa con el que estaba Patricia Bullrich, que se abrazan ahí, y no sé quién sacó la idea nefasta de que había que ser amigo del PRO. No, tiene que ser la casta, tiene miedo. ¿Qué es esa pelotudez de la casta? No existe la casta. Y en todo caso Patricia Bullrich es de la casta. Otra pelotudez que logró el PRO su cometido acá, que era desactivar la avanzada liberal. Porque hoy... Carlos, no me importa lo que decís. ¿Realmente decís que desactivaron con este debate la avanzada liberal? Bueno. Ahora vamos a ver cuánto daño causa. Pero vos fíjate que el rol de Milei contra el PRO lo cumplió a la perfección Santoro. ¿Qué dice? ¿Hay manera de traducir esto? No, bueno, lo que dice acá Maslatón es que perjudica ese abrazo con Patricia Bullrich, esa relación con el PRO, y dice que podría llegar a imposibilitar esa avanzada liberal. Pero después, hace unas horas, tuiteó que va a haber un balotaje en el 2023 entre Milei y Larreta y que va a ganar Javier Milei. Todo lo contrario a lo que decía anteriormente Víctor Hugo, seguramente alguien lo debe haber criticado y cambió de opinión. Nosotros tenemos que criticarnos, que nos interese algo que diga Maslatón. Vamos a pasar del momento desagradable de la jornada por el léxico, porque ni se entienden entre ellos, es una pelea nefasta, por supuesto, y sin embargo hay mucha gente que lo sigue. Uno es lo que admira también en la vida y la gente que
va detrás de Maslatón o de Milei o de Bullrich. Tiene que hacerse cargo, ¿no? Maslatón militaba en la facultad, en UPAU. Y yo, en Franja Morán en aquel momento, UPAU, ¿sabés qué significaba? No me acuerdo. Universidad para algunos únicamente. ¿Está claro? Perfecto. Tenemos más del liberalismo y de la derecha. Dos candidatos se juntaron en ideas, tanto Espert como Florencio Randazzo. Les tocó compartir el escenario y José Luis Espert le dio la bienvenida a Florencio Randazzo al liberalismo. Yo celebro la conversión de Randazzo del kirchnerismo al liberalismo. Tenemos un Luis liberal en el panel. Tenemos un Luis liberal en el panel. Espero que no sea Randazzo porque estamos en época electoral, porque nunca te escuché hablar de estas cosas, ¿eh? Yo nunca te escuché hablar de esto, ¿eh? Pero bienvenido al sentido común. Florencio. Con total respeto, digamos, le agradezco a Espert sus consideraciones, pero no creo que esas cosas contribuyan al país que por lo menos nosotros debemos construir. Acá contribuyen, nadie, ¿sabés por qué contribuyen? No se trata de ser liberal o no liberal. ¿Sabés por qué contribuyen? Porque hay gente que dice lo que vos decís hace 30 años y es medio raro que vos hace un mes que estás diciendo las mismas cosas que gente como yo la dice hace 30 años. Es raro. Bueno, debo decir que tiene razón Espert en esto. ¿De qué estaban hablando, Víctor Hugo? De la reforma laboral. ¿Sí? Nada menos. Nada más y nada menos. Porque la pidió también Randazzo la reforma. Y eso es lo que habla del sentido común, de eso estaban hablando. Y bueno, te expones de esa manera y te cruza perfecto lo que dice Espert. Él tiene el derecho de manifestarse con estas cosas porque hace 30 años que lo dice y 30 años que uno lo rechaza justamente por eso. Hay que cambiar las leyes laborales, de eso estaban hablando. Mirá. Y por eso le da la bienvenida al liberalismo a Randazzo y le dice, espero que no sea esto de hace unos meses y que siga sosteniéndolos, que no sea una cuestión electoralista. Bueno, podemos vivir un momento agradable, ahora pido permiso, hablar por ejemplo de la selección argentina, de que prácticamente ya está en el campeonato del mundo, de Qatar y que sus posibilidades van a ser buenas otra vez, según los buenos partidos que jugó, no el de anoche que fue un poquito más limitado. Leí, yo fui a ver a Juan Subirá, aprovechando que no relataba, no me daban los tiempos, pero de todas maneras supe bastante de lo que pasó con el partido, incluso de la televisación del partido, de lo que también vamos a hablar en su momento. Recibimos a un gran relator, amigo, muy admirado por nuestra gente, por nuestro equipo, Leo Gentile, que nos va a contar un poco más del partido. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Un gusto estar acá, es como el sueño del pibe. Todos los días estoy como televidente y estoy acá siendo parte un ratito del programa. ¿Qué fue lo de anoche? Anoche no fue, es verdad, el mejor de los partidos de Argentina. Así todo, durante casi todo el partido tuvo el protagonismo, controló el partido, pero hizo un buen planteo Gareca, ¿no? Encerró al equipo, le permitió a Argentina ir por afuera, pero le costó mucho por adentro. De hecho, por afuera llega el gol. Y eso hizo que Messi estuviera incómodo, lo marcaron muy intensamente. De Paul tampoco brilló como en otros partidos. No obstante, repito, lo que hay que remarcar es que Argentina fue superior a Perú. Fue superior. Ahora, Leo, vi un poquito lento al equipo. Me pareció que muy repetitivo, queriendo entrar y no había ese punch que a lo mejor después cuando entró Nico González lo tuvo por un ratito, pero me parece que era muy lento, y ojo que Perú maneja muy bien la pelota, y cuando la tenía era difícil sacársela. Históricamente Perú maneja bien la pelota, y sí, claro, le faltó ese cambio de ritmo, pero para eso contribuyó Perú, Perú lo llevó un poco a ese juego a Argentina y le impidió que fuera fluido el juego como habitualmente lo es, el juego del equipo de Scaloni. Pero más allá de lo concretamente futbolístico, Víctor Hugo, lo que quiero remarcar es la identificación de la gente con este equipo. Hacía rato que yo no lo veía con una selección argentina. Bueno, vamos a ver algo al respecto de lo que dice nuestro colega, relator, amigo Leonardo Gentile sobre Scaloni, la gente cantando por el director técnico de la selección argentina. ¡Caloneta, la p*** que lo parió! ¡La caloneta, la p*** que lo parió! ¡La caloneta, la p*** que te parió! ¡La caloneta! Cosas que dejó la noche, ¿no? Por ejemplo, el público argentino aplaudiendo el himno de Perú, que no es muy habitual que eso ocurra en el fútbol. Es uno de los himnos más plausibles
para la Argentina. Perú fue un país extraordinario en la Guerra de Malvinas. Hay un libro de Matías Morales, que recién estaba con nosotros, La Guerra de los Neutrales, sobre Malvinas, que marca justamente lo que fue Perú en ese periodo. Me sorprendió y me emocionó que se aplaude al himno de Perú. No es habitual en el fútbol que se aplaude al himno de otro país, y ayer pasó y es para destacarlo. Y con respecto a la identificación que tiene la gente con este equipo, fíjate, Víctor Hugo, que no hay un solo jugador reprobado. No. Hasta en las selecciones campeonas del mundo siempre había un jugador, viste, mirado de costado. Le pasó, te acordarás, Víctor Hugo, a Garré, por ejemplo, en la selección campeona de Bilardo, en el 86. Era un jugador cuestionado por muchos hinchas. En el 90, Batista, que venía a ser campeón del mundo, lo miraban de costado. Acá no hay un Holguín solo en el jugador. 78. Holguín en el la 78. gente, yo era chiquito, pero me acuerdo que la gente pedía a Pernía. Ahora, Leo, a mí me da la sensación cuando veo a la selección, sobre todo con el gol de ayer, porque el gol de ayer no fue, digamos, el centro con el cual termina siendo el gol de cabeza, no fue hecho por Messi, no fue hecho por ninguna de las figuras, sino que venía un lateral corriendo, tira el centro, no me acuerdo quién fue el que da el pase. Molina. De Paul a Molina y el impresionante, centro. Impresionante el centro bien puesto. Eso daba la sensación de que no lo veíamos antes, es decir, no veíamos a la selección a la que le hacían un planteo táctico, que le cerraban los espacios y abrir el espacio por un jugador que no es una de las figuras y se logra un gol de otra manera. Creo que ahí hay algo, ¿no? De una búsqueda de la selección que no la veíamos de esta manera antes. Y está bueno lo que marcás, porque no solamente se ve en la cancha eso. Hay un espíritu grupal que antes no había, y eso se ve reflejado en la cancha, por ejemplo, en un partido como el de ayer. Y por eso yo valoro tanto el laburo de Scaloni, porque para analizar el trabajo de un técnico, vos tenés que tener en cuenta cómo estaba el equipo cuando ese técnico asumió. Y la selección argentina venía de un mundial casi papelonés, con Rusia, con peleas entre los integrantes del cuerpo técnico, uno iba para un lado, el otro por el otro, y Scaloni llegó en un momento muy complicado y consiguió que la selección esté donde esté. La pregunta fue hecha por la próxima participante del concurso Relatoras de la Televisión Pública. Terminó este año, pero el año que viene, una oportunidad, por favor, para Estefanía Pozzo. El dominio que tiene de la especialidad es extraordinario. Excelente observación. Una muy buena observación. Porque no está Messi y antes no jugábamos. Es cierto. Exacto. Se abren los espacios, se abre la cancha. Yo creo que ahí hay un planteo de equipo, una forma de abordar el campo distinta. Me gusta mucho el fútbol. No vamos fútbol. Por eso cuando vi el gol dije, esto me gusta. No, muy bien. Hoy Argentina es un equipo, con todas las letras, ¿no? Y antes se dependía mucho de ciertas individualidades, y hay una cuestión que tiene que ver con lo anímico, ¿no? Se les nota, Víctor Hugo, en el rostro la felicidad de estar. Antes daba la impresión de que algunos jugadores padecían viniendo, eran cuestionados, algunos lo dijeron, el caso de Gonzalo Higuaín, injustamente cuestionados, pero cuestionados al fin. Y hoy los jugadores están felices de venir a jugar con la selección, y eso se nota en cada partido. Leo, el balance mirado, teniendo en cuenta todo lo que has dicho, me parece que es muy positivo. En lo anímico, en lo espiritual del equipo y en lo futbolístico. Porque un equipo que se te cierra, inteligente, que tiene buenos jugadores como Perú, está bien que te pueda dar trabajo en alguna ocasión. Sucede que el embalaje que había después del partido con Uruguay, con Brasil, hacía pensar que se iban a comer los chicos crudos. Claro, y además Perú llegó con muchas bajas, 7 jugadores lesionados, complicado en la tabla de posiciones. Lo importante es que se ganó y Argentina está con un pie y medio en Qatar. Un gustazo, mi amigo, tenerte Víctor por acá. Hugo, te quiero mucho, te admiro. Nada, Leo, ya sé. No le digas eso porque se pone Ya sé mal. que no le gusta mucho, pero se lo digo siempre a él y nunca lo digo públicamente, Está o muy pocas bien. veces. Me pasa lo mismo. Nunca delante de él. Muchas gracias, Pero él Leo. sabe que cuando yo jugaba la pelota de chiquito en el barrio con mis amigos, esto sí lo he dicho, pero no se lo dije a él, ellos soñaban con gambetear como Diego, meter pases como Bocini, hacer goles como Gareca, atajar como el Pato Filiolo, como el Loco Gatti. Mientras ellos soñaban con eso, yo soñaba con relatar los goles como los gritaba él. No lo conseguí, pero estamos en la búsqueda, Va muy que no es bien, poco. va muy bien. Yo sabía que venía con más ganas de decir esto que ustedes acaban de escuchar que de todo lo demás. Tenemos que hablar de temas que son muy irritantes, referidos a la justicia. Y por supuesto vamos de la mano del doctor Darío Villarruel.
Bueno, a ver, se conoció una resolución de la Cámara de Casación sin antecedentes, no tiene historia. Los jueces cuando están al frente de un tribunal pueden ser recusados por una parte o pueden excusarse por que son amigos, familiares. Este señor le iba a tocar la causa de lo que se llama mesa judicial. Y nadie le había dicho nada, pero atento a que visitó a Macri, dijo a los demás miembros de la Cámara, yo soy amigo de Macri, mis hijos sos amigos de sus hijos, me voy a excusar, compañeros, Juan Carlos Geminiani y Eduardo Ricci. Qué lindos muchachos. Goodfellas, la película de Scorsese, les va fenomenal. Hermosa. Y bueno, la cosa hubiera quedado ahí. Pero ¿qué hicieron los camaristas? A ver, dame tu excusación. Él dice, soy amigo de Macri, no puedo intervenir en esta causa porque la causa se llama Mauricio Macri y otros. La famosa confesión de parte, relevo de pruebas. Si vos me estás diciendo que sos amigo y no podés trabajar como juez en esto, bueno, vos lo estás diciendo, entonces está bien, te acepto, no vengas. Claro, porque además él le está avisando, le dice, señores, soy amigo, muchachos, fíjense, no, esto no. ¿Y qué pasó? Y los otros le dijeron, si sos amigo, mejor quédate. A ver, se lo digo así, pero ahí está, ¿no? En estos términos. Ayúdame vos, Víctor. Sí, las razones que el magistrado invoca en su informe no brindan sustento al apartamento solicitado, pues no resultan suficientes. Algo hay, pero no es suficiente para sostener que su intervención en autos pueda vulnerar la garantía de imparcialidad. El tipo está diciendo, mirá que voy a ser parcial porque es mi amigo. Y los otros dos tipos, Geminiani y Righi, repito, miembros de la Cámara de Casación, que cobran más de $1 millón por mes, y sin que nadie le hubiese pedido nada, ellos se metieron y dijeron, Hornos, vení, mejor quédate con nosotros. Mirá, lo que dice en textual, lo que dicen los jueces, la integridad de espíritu de los magistrados, con este argumento nadie podría ser recusado. La integridad de espíritu de los magistrados, la elevada conciencia de su misión y el sentido de la responsabilidad que es dable exigirles pueden colocarlos por encima de cualquier sospecha de imparcialidad. Es decir, nunca en su vida Geminiani y Ricci, que tiene una historia. Eduardo Ricci. ¿Sabés quién fue? Buscarlo de Pedraza y ya con eso. Fue el que dijo que Cristóbal López tendría que ir preso una vez que fue escarcelado porque se dirigió en duros términos al Poder Judicial. Cuando salió, Cristóbal López dijo lo que sentía un hombre que estaba injustamente rehén durante todo ese tiempo. Dijo, por eso justamente tiene que volver a estar preso. No, son 3 mamarrachos, 3 personas que ofenden al derecho, a la justicia de la Argentina. Este señor es un, perdóneme el término, muy poco académico. No lo voy a decir, pero es una vergüenza. Pero perdón, sí. Ese señor es el presidente de la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal de derecho penal de Argentina. Y además, si él fue a ver a Macri, y él mismo está diciendo, mirá que ya lo sabe todo el mundo, yo no voy a poder actuar acá. Igual te voy a decir algo, dicen algunos, porque esto también pasa en la Cámara de Casación, que no lo quieren mucho Geminiani y Ricci a Hornos. Y que en realidad, vos quedaste expuesto, bueno, hacete cargo. Sí, demostrá que siendo amigo... Es una vuelta de tuerca. No, esa es la protección que se dan entre ellos. Igual, porque les corresponden todas las generales de la ley en esto. Mirá lo que sucedió, Darío, la semana pasada. Tomo nota de lo que vos mismo contaste sobre el fallo del Tribunal Oral número 8. Se consolida el temor de parcialidad que vienen padeciendo y planteando en la causa desde aquel momento larval, es decir, original, sustentado en la sospecha de la existencia de alguna clase de influencia o injerencia del Poder Ejecutivo Nacional ejercido en ese momento por Mauricio Macri sobre algunos miembros del Poder Judicial y los nombra después, a Hornos y a Borinsky. Es decir, fue un argumento del TOF en la causa memorándum con Irán para decir, no, así no puede caminar la cosa, Hornos no está en condiciones de ser juez en todo esto. Y de hecho, ahora cuando intervenga alguna querella, va a pedir la recusación de Hornos. Y va a decir, mire señor, si Hornos se excusó, yo que soy querella en la causa, lo voy a recusar porque él es amigo, nadie sospecha que es amigo, lo dijo él, se lo dijo a todos estos dos. Se lo dijo en un plenario, le dijo, sí, yo soy amigo, lo fui a ver porque mis hijos son amigos. Y estos dos, Geminiani y Righi, repito, que dan vergüenza, como dice Víctor Hugo,
y uno que es abogado dice, ¿cómo puede ser que estos tipos resuelvan la libertad o no de las personas? Bueno, estos tipos están ahí, repito, cobran más de 1 millón, no pagan ganancias y no pasa absolutamente nada. Habría que, a ver, no quiero ser fuerte tampoco, la Cámara de Casación, salvo honrosas excepciones, cerrarla por un tiempo, cerrarla y dejar que actúen los tribunales cerrado orales. Por falta de personal. Exactamente, porque no se puede creer, y además si se odian, supongamos, ¿no? Vos decís muy bien lo que, está bien, se odian, pero acá hay un prevaricato. Acá lo que hacen estos dos jueces es prevaricar, que es un delito del Código Penal. Hay que denunciarlo porque si un juez te dice que es amigo y se excusa, le tenés que decir, sí, señor, te tenés que excusar. Una breve pausa, ya venimos. Lo que deja la pandemia es una situación de muchísima tristeza en el mundo, en todos los aspectos. No hay nada que se haya salvado. Usted conoce a Alitalia muy bien. Yo tengo para mí que es la segunda compañía en los afectos de los argentinos. Aerolíneas Argentinas, por supuesto, y después Alitalia. ¿Por qué lo digo? Porque he visto miles de italianos, de hijos, de nietos, de italianos, viajar por Alitalia a ver el pueblito donde vivía el abuelo. Situaciones muy emocionantes. Debo tener, felizmente por mi profesión, muchísimos viajes, acompañado por cientos de italianos. Alitalia es parte de nuestra vida y además Italia es Italia. Mire lo que pasa ahora, lo que la pandemia ha provocado. Ya la compañía venía con las dificultades de todas las aerolíneas del mundo, pero la pandemia directamente la sacó del lugar de aerolíneas de Italia. Después de 74 años hoy desaparece Alitalia. La pandemia ha acabado con una compañía que llevaba años arrastrando pérdidas multimillonarias. El último avión conectará esta noche Cerdeña con Roma y a partir de mañana habrá una nueva compañía totalmente pubblica. Lavoro in Alitalia da 31 anni, quindi dal 90 e oggi è l'ultimo giorno. Oggi è finita. La compagnia di bandiera non c'è più, grazie purtroppo ad una politica italiana che non ci è stata a fianco, che non ci ha aiutato, a manager incompetenti. Perché noi ci siamo trovati senza un lavoro dall'oggi al domani e non abbiamo l'età per la pensione, siamo troppo giovani per andare in pensione e non sappiamo che cosa faremo da domani nella nostra vita. Ci ritroviamo, siamo tutti padri e madri di famiglia e quindi la paura del futuro, l'incertezza del futuro. Tutta Italia ha viaggiato sempre per Alitalia y ahí los papas, por ejemplo, cada uno de ellos, ahí está Ratzinger, y acá está Francisco, siempre Alitalia. A propósito de Francisco, algo muy importante que ha dicho en cuanto a la lucha con el mercado. Mira esta imagen final de Alitalia y aquí está lo que dice Francisco. La lucha contra el hambre exige superar la fría lógica del mercado. Esto viene a cuento de lo que hablábamos recién, de lo que se espera para este lunes, de lo que ha dicho Feletti, contra toda la opinión de ese periodismo mafioso que siempre juega en contra. Feletti ha dicho, bueno, si no se alinean con lo que estamos pidiendo, lo estamos pidiendo por el pueblo, no es para nosotros, dice el secretario de Comercio. Si no lo hacen el lunes, ley de abastecimiento, ojalá que lo hagan si es necesario. Si no es necesario, no. Para que esto ocurra, los empresarios un día tienen que aceptar ganar un poco menos, porque en la Argentina lo que ocurre, en América Latina en general, las ganancias tienen que ser exorbitantes. Acá no alcanza a ganar el 5 o el 10%, eso es despreciado. Acá se gana el 80, el 100, el 120, el 150%. Por eso viven remarcando y por eso la gente sufre y le echa la culpa al gobierno, como lo que sucedió con Alitalia. Siempre la idea es ese facilismo porque lo privado, todo lo que se daña desde lo privado nunca consta. Si son ellos los privados los que lo podrían decir, y por supuesto no lo van a decir. El Papa tiene mucha razón, pongamos otra vez lo que dijo el Papa, porque me gusta la frase, para que la tengamos en cuenta, porque este es un fin de semana tenso en la Argentina. La lucha contra el hambre, que no se puedan comprar alimentos, que sean de un precio prohibitivo, exige superar la fría lógica del mercado, esa fría lógica con la que siempre hay que jugar. Bien por el Papa, bien por Francisco, que por supuesto se gana muchos enemigos en todo el mundo. Los tiene en la Argentina. Han dicho cosas horribles en los últimos tiempos. Milei, por ejemplo, después que lo pasamos dijimos, nunca más pasemos esto. Es demasiado desagradable.
hiere la sensibilidad de cualquier persona, pero aquí es aprobado. Porque la gente que está contra el Papa, porque el Papa no se mostró derechoso, porque no estuvo alineado con el poder internacional, en el Vaticano las cosas se ven con un humanismo muy especial. Está el mundo allí, toda la tristeza, toda la tragedia que ocurre hoy día en nuestro planeta. El Papa tiene que verla y la ha visto. Y ha luchado, por supuesto, no se lo han perdonado, ni en la Argentina ni en España. Mire lo que dice Pablo Iglesias. ¿Por qué la derecha española tiene tantos problemas con el Papa Francisco? Es el primer Papa no europeo en 1300 años, que no es un asunto menor. Bergoglio critica el belicismo de los Estados Unidos, critica la política migratoria de Donald Trump, defiende abiertamente el diálogo en Venezuela entre oficialismo y oposición, critica las políticas de austeridad en el sur de Europa. Francisco dice, y cito literal, que hay ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, y que esas ideologías son causantes de la desigualdad, y que esas ideologías menoscaban el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común, instaurando, cito literal, la exhortación apostólica del Papa, una nueva tiranía invisible. Esto es impresionante que lo diga el Papa, no lo está diciendo el secretario general del Partido Comunista, y para colmo ya, hace pocos días, pide perdón por la colonización y por el papel de la Iglesia en la conquista de México. Y a partir de ahí ya se desatan los infiernos en la derecha española. Como acá. No voy a agregar una palabra a lo que dice Pablo Iglesias porque lo arruino. Está tan bien expresado, tan bien fundamentado lo que él quiere decir sobre el Papa y por qué a Francisco le hacen la pelea en muchas partes del mundo, pero lugares que duelen particularmente son la Argentina desde ya y España. Vamos a dar algunas positivas, porque estamos hablando de lo que dejó la pandemia, un desastre en el mundo. Algunas cosas se van recuperando poco a poco. En Italia, de todas maneras, tienen un lío muy grande con la tarjeta verde, con la tarjeta sanitaria. Miren ustedes lo que ha pasado en estas horas ahí en Italia. Este es el informe. Ya es oficial. Desde este viernes en toda Italia es obligatorio presentar el famoso y polémico pase verde a la hora de acceder al puesto de trabajo, ya sea público o privado. Con dicho certificado sanitario uno demuestra estar vacunado contra el coronavirus, haberlo pasado o haber dado recientemente negativo. Por supuesto, y como era de esperar, las protestas se han sucedido por todo el país. Por ejemplo, en Ancona, donde el puerto ha sido bloqueado por varios manifestantes. En Génova o Trieste, los estibadores también protestaron contra la nueva medida, aunque sin llegar a frenar la actividad de los puertos. Los próximos días se presentan agitados en Italia, teniendo en cuenta que todo aquel que no presente el pase se enfrenta a importantes sanciones. Cuánto necio en el mundo. Es increíble lo que ha pasado. La pandemia nos trajo también un dato relevante sobre lo que pasa en la conciencia, en el criterio, en la inteligencia, en la educación. En algún lugar de nosotros, de nuestras sociedades, anidan cosas que son muy rechazantes. Esto, por ejemplo, esa lucha por la muerte, porque finalmente el que no quiere la vacuna, que no la quiere para sí, pero tampoco la quiere para los otros, está fomentando la imposibilidad de cuidarse. Y si uno no se cuida, puede morir, puede enfermarse, pero también puede morir, no solo enfermarse. Bueno, vamos a las positivas noticias. En Francia, por ejemplo, los argentinos que tengan la posibilidad de ir por allí van a estar formando parte de la lista verde para poder entrar a ese país, dice, sin estar vacunado. Al llegar tampoco habrá que hacer cuarentena. Bueno, esto marca un cambio en el mundo, como en Estados Unidos también. En noviembre van a cambiar las cosas, como decía hace un rato Matías Morales, desde los Estados Unidos. Abre sus fronteras a los extranjeros vacunados con pauta completa a partir del 8 de noviembre. En Indonesia también reabre Bali, esto tiene que ver con el turismo, después de más de un año de cierre por la COVID-19. Las imágenes que vamos a compartir con ustedes nos hablan de ese paraíso que es Indonesia, Bali, y de lo que implica que ahora se puedan abrir las fronteras, se pueda volar, se pueda ir allí y quienes estén en condiciones vivir esa vida de ensueño. Pero aquí seguimos lidiando, aunque no sean el poder, son una oposición de mucho poder.
porque tienen detrás todo lo mediático y todas las corporaciones, lo que llamamos macrismo explícito. Han pasado algunas cosas estos días, han mentido de tal manera, son tan soeces en su comportamiento, que a veces uno queda perplejo, conoce cómo es la mano y de todas formas viene un cierto pasmo frente a lo que les tiene que escuchar. Se llevan por delante a la mínima inteligencia de la gente. Sobredosis de sobredosis, anoche presentó este material. No escuchan, no hacen lo que yo hice hoy a la tarde. Irme a tomar café con Samantha, que es una mujer que me escribió por Instagram para decirme, me puse un centro de estética, trabajé 20 años, usé la indemnización para ponerme un centro de estética porque soy masajista y vino el 19 y perdí todo. ¿Vos dejarías la doble indemnización hoy para...? Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. Por algo en la Argentina tenemos una indemnización siempre, porque el problema que tiene esto, que hoy en la Argentina nadie toma un empleado. No es solo por la doble indemnización, ahora tenés que ir yendo a un sistema mucho más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Usé la indemnización para ponerme un centro de estética porque soy masajista. Mucho más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Bueno, estas son las contradicciones en las que frecuentemente caen. Cuenta en la misma nota María Eugenia Vidal que una persona que ya conoce salvó su situación, pudo seguir peleándola porque con lo que le dieron de indemnización puso un lugar de estética que le permitió seguir trabajando. Ella está en contra de la indemnización de su partido, que es lo único que puede, de vez en cuando, ser un alivio para la gente en el momento en que, tristemente, lo dejen sin trabajo. Alberto Fernández, en IDEA, estuvo refiriéndose a esto de las indemnizaciones. El primer gran problema que Argentina debe enfrentar con decisión es terminar con la desocupación creando empleo genuino. La asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo. Se repite la idea, una y otra vez, de generalizar esquemas indemnizatorios que sirven a sectores que tienen una alta tasa de rotación de empleo y también de informalidad. La construcción o los textiles son ejemplos de lo que digo. Hasta aquí no hay ninguna evidencia que muestre el éxito de esas lógicas. El trabajo sin derechos, hay que entender, no es trabajo exactamente. No lo es. Los derechos son las vacaciones, la jubilación, todo lo que sabemos que un trabajador tiene, y también la indemnización cuando después de haberle prestado un servicio a la empresa, ésta decide, por los motivos que fuere, despedirlo. ¿Qué es de ese empleado? ¿Sale a la calle y tiene nada? ¿Esta es la realidad a la que quieren empujar a la gente? Yo no sé cómo se animan. Quizás porque saben que la gente tiene una absurda tendencia a traicionarse. Lo que hemos dicho tantas ocasiones, el negro en Brasil vota muchas veces a Bolsonaro, que dice que no sirve ni para procrear. Hemos puesto ejemplos, con los que no quiero ser redundante, pero que sirven para pensar que acá a un trabajador que le están diciendo que lo quieren echar sin indemnizarlo, a ese partido por ahí hay muchos que están dispuestos a votarlo, porque la gente vota contra sus intereses a favor de principios como la libertad, a la que no accede nunca, que es un cuento, que es una historia que le hacen, que es una linda palabra, pero que no se condice con lo que en la realidad se puede vivir por parte de las inmensas mayorías de la gente. ¿Libertad de qué? Pero en nombre de eso, bueno, por supuesto también en nombre de la transparencia, como ellos dicen, los menos transparentes del mundo, aparece Pandora, aparece Panama Paper, aparece La Fuga, todo lo que aparece que es verdaderamente corrupto y le hace mucho daño a la Argentina siempre son ellos, pero ellos le hacen el cuento a la gente de la transparencia y la gente cree, porque esto es también un problema, cree que se comporta con mucha transparencia porque no revisa sus actitudes personales y dice, en nombre de la transparencia, yo que lo soy, voy a votar contra mis intereses, voy a votar con el que me va a quitar derecho, voy a votar con el que me va a echar y no me quiere pagar indemnización. Es demencial, es extraño, pero lamentablemente ocurre. Otras contradicciones, vamos a ir por partes, miren esto. ¿Cómo están? Vinimos todos los candidatos de Juntos por el Cambio a comprometernos para no crear nuevos impuestos ni subir ningún impuesto de los que ya están hoy vigentes cuando estemos en el Congreso. No aumentar impuestos. La capacidad de soportar más presión tributaria está agotada.
el rol del Estado es clave y es central. Es un Estado eficiente, lo comparto, es un Estado que tiene que buscar esos niveles de eficiencia a partir de tener, no suba de impuestos, sino una mejor administración tributaria en la República Argentina. Evitar la evasión tributaria e ir construyendo una matriz impositiva progresiva que vaya justamente teniendo el reflejo de una sociedad en donde hay sujetos que tienen mayor capacidad contributiva y sujetos de nuestra sociedad que tienen menor capacidad contributiva. Yo escucho que hay que bajar impuestos, pero están quienes gobernaron hace 4 años y no se animaron a liberar la carga del impuesto a las ganancias para el conjunto de trabajadores en la República Argentina. Tolosa Paz dando respuesta a lo que se decía sobre el tema de los impuestos por parte de quienes iban a firmar. Tienen campañas que son también, por lo menos, raras. Y esto que van a ver es muy jocoso. Nos gusta tener los viernes un momentito de humor y lo va a proveer como en tantas ocasiones Elisa Carrió. Miren lo que ha contado. Por eso yo decidí no ser presidente, porque si no necesitaba un financiamiento que me quitaba libertad a la hora de la palabra, y dije, a ese precio no llego, me lo ofrecieron a los 100 millones de dólares para ser presidente. Y yo dije que no, 100 millones de dólares. ¿Quién te lo ofreció, Lilita? No puedo decir, pero son esos mismos grupos empresarios. Pero los grupos empresarios de acá, sí, ¿varios grupos? Uno, y en otra oportunidad otros, y los laboratorios en el 2003. Es muy graciosa. Es mentira, por supuesto, pero ella juega con eso. Total, ¿quién se lo puede discutir? Y no allí donde estaba sentada, mucho menos todavía. Y así, ¿qué pasa? 100 millones de dólares le ponían para que sea presidenta, para hacer la campaña. La verdad, era como tirarlos. Es imposible, ella tuvo su oportunidad. Y bien dolorida que quedó, y desde ese dolor es que tiene esos comportamientos tan extraños. Vamos a presentar ahora un material que habla de la lucha entre los que tomaron una frase de un candidato que habló de lo que le había dicho una persona, pero lo tomaron como si lo hubiera dicho él. Y empezaron a jugar con la frase de la platita. Ellos son especialistas en esa materia, en jugar, por ejemplo, con la platita, la platita, la platita. Desvergonzados. ¿Por qué no hablan de la platita de la fuga? ¿Por qué no hablan de ese tipo de dinero? ¿Por qué no hablan de la platita que trajo Macri con el blanqueo de capitales? La platita que trajo su hermano, porque la platita no la podía traer la mamá de los Macri. Entonces hicieron lo que hacen siempre, una trampa. 35 millones de dólares, ahí está la platita. No sean tan bandidos. No sean tan irrespetuosos de la inteligencia mínima exigible para una población educada. Es una falta de respeto, de consideración muy grande. Pero ellos juegan que la platita, porque les da un resultado. Todo lo que sea consigna, todo lo que sea estúpido y mentira, junto, estupidez y mentira para ellos, es un resultado extraordinario. Ya hemos visto. Tuvieron 4 años de presidencia con las mentiras dichas en un debate por Mauricio Macri. Entonces la mentira, la mendacidad les da resultado. Y si es estúpida, si es sencillo como para entenderlo, la gente repite, la platita con la platita. La plata, la verdadera, la importante, la que no era platita, es todo lo que ganaron con parques eólicos, con los peajes, con el blanqueo que en realidad era un lavado de capitales. Sobredosis, anoche lo trató muy bien el tema. Cuando eran platita que te endeudaban en verdes. Argentina es el país más endeudado de América Latina. La deuda ha crecido de forma notable en los últimos 4 años, coincidiendo con la llegada al poder de Mauricio Macri. No había nadie tirando sobre la mesa más famosa de la TV dinero en verde, en dólares. Nadie va por placer al Fondo Monetario Internacional. No obstante lo cual, han ido los gobiernos, por ejemplo, de Uruguay en la crisis del 2002, Brasil en la crisis del 2003, Argentina en los 80, mucho tiempo. O sea, no es un problema tampoco ideológico ir al fondo. Si usted tiene alguna duda de a quién votar en las próximas elecciones, ya saben. Pero explícame qué es todo esto. Es genial. Gianfranco Macri, el hermano del presidente, blanqueó 35 millones de dólares. Es sentarse en el tribunal de grilla y lo que
Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Durante el gobierno de María Eugenia se tomaron 100.000 millones de dólares y se habilitó la fuga para 86.000 millones de dólares para generarle los negocios a los fondos de inversión y a los bancos amigos de los amigos de Macri. Si pasáramos el video al revés, podría ser la política macrista, ¿no? Las dos maquinitas le cambiemos llevándose la plata. Las dos maquinitas le cambiemos llevándose la plata. El plan platita. Cuando esa platita, que la denominan efectivamente de un modo obsceno, platita, billulla, rúcula, lana, la viva, es repartida, es distribuida y vuelve al centro del debate, la inversión pública, ahí es donde surgen los tetas. Platita en el bolsillo. Con un poco más de platita. Platita, ¿viste? Es la platita, nada más. Platita mata inmoralidad. Platita en el bolsillo, todo cambia. Y después están las ideas que se les ocurran. Por ejemplo, terminar con Aerolíneas Argentinas tal como la concebimos, como la línea de bandera de la Argentina. Mire este destacado que le vamos a presentar sobre un candidato de López Murphy. Bueno, tenía que ser de López Murphy. Se llama el tipo Franco Rinaldi. Y escribió hace poco: la triste situación de la línea de bandera no da para más. El próximo gobierno debe lanzar en sus primeros 100 días una reestructuración total para dar la vuelta. Y, ¿por qué no, venderla? Y ahora, lo segundo, la propia reestructuración de la empresa cuyos ejes fundamentales tienen que ser reducción inmediata del 40% de sus empleados, rediseño de su plan de rutas, con prioridad en los vuelos domésticos y una urgente revisión de la flota y todo lo demás que propone, por supuesto, privatizarla, venderla, entregarla, dejar sin trabajo a la gente. ¿También apostarán a que la gente de Aerolíneas Argentinas serán capaces de votar al gobierno que dice que hay que terminar con Aerolíneas Argentinas, que es la que le da trabajo y es la que ha impulsado toda la maravilla que se ha conseguido con las vacunas en la República Argentina, con el esfuerzo, el trabajo, la entrega tremenda y emocionante de sus tripulaciones? Bueno, será por eso que lo hacen, porque de otra manera, ¿cómo se les puede ocurrir una vez más tratar de cerrar Aerolíneas Argentinas? Bolsonaro piensa lo mismo de Petrobras. Já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vamos ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Y después está todo lo que son capaces de hacer, además de esas privatizaciones. Porque privatizan para sus amigos hacen buen negocio. Por ejemplo, tienen Edenor Edesur, en el momento en que sucedió lo que les estamos señalando. Edenor Edesur dice, mirá, yo necesito un reconocimiento de costos de tal naturaleza. Ese reconocimiento lo tiene que hacer el gobierno, que son sus amigos. Dice, bueno, ¿y vos cuánto decís que? ¿De cuánto se trata? Y hacen las cuentas y les da miles de millones de pesos. Un país en el que va preso el que se roba un celular y siempre anda libre y muy campante, el que roba a 4 millones de usuarios de los celulares, como sucede con Telecom, con Cablevisión, etcétera, es naturalmente un país proclive a que esta gente diga, yo voy a ganar no 100 millones de pesos, porque ellos nunca se quedan conformes con 100 millones, tienen que ganar miles de millones de pesos. Mire lo que es esto de Edenor y Edesur en el momento en que se lanzaron a ganar cualquier dinero. Según la AGN, entre el 16 y el 18 se les reconoció a Edenor y Edesur costos más del 50% superiores a los reales. Y así percibieron no 100, no 200, no 500, no 1000, 4.200 millones, platita, billulla, rúcula, ¿vio? Macri no dio viajes de egresados, regaló mucha plata a sus amigos, Luis y Caputo. Es el poder real que nos sopapea permanentemente. Y ese poder real nos presenta materiales como los que se generan en el canal de Macri, La Nación más Macri. Por ejemplo, esto. Yo siento también que hay una pérdida de miedo de toda la sociedad. De todo. En el sentido de decirles, podemos construir otra cosa. Platita, aunque le den mucha platita, pero, aunque le den 5.000, un subsidio de 5.000 pesos a jóvenes entre 14 y 21 años. Pero aunque le den 5.000, un subsidio de 5.000 pesos a jóvenes entre 14 y 21 años. Es que cuando perdieron el miedo, dar platita abona a la rebelión. Bueno, un fugaz momento de Macri, porque lo estábamos aliviando, no había casi Macri hoy en la columna,
pero es pertinente frente a lo que dicen de un bono de 5.000 pesos o de lo que dicen de los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que después de Las PASO, cuando le tocó perder a quien era presidente en aquel momento, prometió todo esto pensando en las elecciones de las semanas siguientes. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, a través de 2 pagos extras de aguache que reciben por sus hijos, de 5.000 pesos. Ahí están los 5.000 pesos también mencionados. Pero en el canal vergonzante de los hermanos Aguiar, pero que son vivos, hicieron plin caja, dicen que deben plata, siempre parece que deben plata, ellos a título personal, no a las empresas, que después pagan esa plata que deben con el sueldo de los empleados. ¿Sabe lo que gana un empleado de la Nación? Comparado, no digo la gente que trabaja para la Nación Más, ahí debe haber una situación diferente. Pero el laburante, el de toda la vida de la Nación, deportes, espectáculos, etcétera, ¿sabe cómo los tienen? Por eso el dinero es de ellos. Barton, todo eso que tienen en Islas Caimán, en las Islas Vírgenes Británicas, porque viven allí, las empresas están radicadas allí. No estoy diciendo una metáfora, no es un invento, es una realidad de lo que es el diario La Nación. Pero son muy vivos, les decía los Aguirre, vino Macri, al que de todas maneras por ideología iban a llorar, dijo, yo tengo 15 millones de dólares para poner y que me den una mano por si TN elige a Rodríguez Larreta, qué sé yo. Y dijeron, sí, dámelos, y te hacemos lo que quieras. Bueno, hacen cosas como estas, por ejemplo. Olvidan que Macri hace nada más que 2 años, porque no hace 40 años, prometía muchísimo más de lo que este gobierno se animó a prometer en las mismas circunstancias de derrotas electorales. Son tremendos. Por ejemplo, también vale la pena recordar la tapa de Clarín, después de eso que decía Macri, 5.000 pesos un bono, terminamos con el IVA, vamos a congelar el UVA. Habría bono para privados y ayuda alimentaria para sectores más necesitados. Claro, 10 de septiembre del 2019. Son una mafia, no hay dudas. No hay dudas. Mire, esa mafia es capaz de hacer, en colaboración con todo lo que ellos dominan, una campaña como esta contra Mayra Mendoza, la jefa de gobierno en la ciudad de Quilmes. Mire lo que hicieron. Vamos a mostrarles. Karina, la princesita, fue acusada en las redes de haber cobrado una fortuna, millones de pesos, dijeron, para participar de un show que se brindó de forma gratuita en el Gran Buenos Aires. Bueno, y se enojó. Tenemos el informe. Lo que pasó en Quilmes con cierto recital. Pedimos informes justamente de cuántos recursos se utilizó. Mucha preocupación. Qué fuerte lo que pusiste de Quilmes. ¿No habías visto? Lo de Mayra Mendoza con la princesita. Un gasto monumental, digo. Habla de 8 millones de pesos. Es terrible que hagas una fiesta con 8 millones de pesos y que no aportes a seguridad. Me enteré que pagó 8 millones de pesos a la princesita por 2 canciones. No es momento, porque uno puede tener un momento de esparcimiento, pero con todas las prioridades que están pasando. No debe ser fácil, pero sí se ve que se acostumbra uno a trabajar para Mañeto, iba a hacer referencia. Porque esto es una maldad contra la intendenta, contra la cantante. Imagine cómo la habrán perseguido, cómo la habrán hostigado para que tuviera que decir eso que recién leíamos. Es una barbaridad, ciertamente. Una persecución, es el poder real en acción, y lo ejercen, son terribles, son muy bandoleros, son verdaderos zampones mediáticos, pero nos someten de alguna manera, porque tienen mucha fuerza. Esta refutación y eso que andaba por las redes es mínimo frente al daño ya hecho a la intendenta de Quilmes y a la cantante. No tienen perdón de Dios, como decía mi abuela, no lo tienen, de verdad. Para este lunes entonces tenemos un combate de fondo en la pelea pueblo versus empresarios. Del lado del pueblo el gobierno diciendo
tienen que terminar con esto de remarcar permanentemente los precios y aumentar porque sí. Porque les dicen que va a aumentar el dólar, o ustedes lo dicen, o porque efectivamente aumenta el dólar. Basta de esto. Se congelan los precios. ¿Estamos de acuerdo? Algunos dicen, sí, déjamelo hablar, tengo que ver, porque siempre están preparando la trampa. Dicen que sí, pero en el fondo, me permito sospechar que es no. Entonces Feletti dice esto. Estoy esperando, hoy dicen que van a hacer una contrapropuesta, nosotros la vamos a evaluar y el lunes nos sentaremos a cerrar el acuerdo. Y si no, ¿cuál es la ley de abastecimiento? Y sí, tendremos que avanzar con políticas de precios máximos no consensuadas. Yo quería llegar a un consenso porque ya te digo, el equilibrio social de la Argentina requiere consenso y requiere acuerdos. Se requiere decisiones, con estima y respeto por Feletti, decisiones, acuerdo, con ellos, consenso, la palabra la inventaron, creo, necesariamente, porque cada vez que dicen consenso nos están diciendo, yo te voy a decir lo que tenés que hacer, si vos lo hacés, hemos consensuado, yo te voy a decir que no podés tocar el mercado, tenemos ese consenso, y de esa manera nos ejecutan a todos. Estuvo muy bien lo que le repreguntó Cintia García a Feletti. Entonces vamos a la ley de abastecimiento y sí, yo quisiera otra cosa. Sí, es verdad, es mejor gobernar de una manera en la cual uno no tenga esos cimbronazos que implica tener que luchar contra el poder real. Pero si lo tienen que hacer, háganlo. Lunes, martes, si no cumplen con lo que dijeron que van a cumplir, muy sencillo, ley de abastecimiento. Vamos a mostrar por lo menos que hay capacidad. Y si la reacción es desabastecer, bueno, vayan con todo el peso de la ley. No puede ser siempre tan indefenso el poder político frente al poder real. Alberto Fernández le pide algo a los empresarios. ¿Lo cumplirán? El crecimiento también nos enfrenta a una triste puja distributiva. Recomponer el salario real es una obligación que tenemos como sociedad. Los empresarios deben hacer su aporte. Hemos visto que en septiembre y en lo que va de octubre, el precio de los artículos de la canasta familiar se han incrementado de manera incomprensible. Debemos encontrar el punto de equilibrio para que esa suba de los precios cese. Necesitamos de esos empresarios, emprendedores, trabajadores, sin lobbies y con creatividad, sin especulación y con producción, sin codicia y con solidaridad. Bueno, la estafa es en continuado en todo lo que tocan, en todo lo que implica ganar. Ellos van a jugar en contra de la gente. Yo no vi, como le decía, el partido de anoche, porque no me tocó relatar además y no llegaba a tiempo, pero sí leí un tuit, por ejemplo, de Adrián Stoppelman, y después leí miles de tuits que decían algo parecido a lo que señala el destacado humorista. Veamos qué fue lo que escribió. Ahí está, Adrián Stoppelman. Si Argentina pudiese atacar más por la derecha, es gracioso, tal vez los telespectadores podríamos ver a la pelota y a los jugadores sin que los tape la publicidad. Porque ellos están transmitiendo en TIC y están poniendo los avisos, la ganancia, la plata, la platita, la billulla, por encima de todo. Entonces lo que se ve, miren los tuits, algunos de la gente inmediatamente, rapidito tiene que ser, hay un poco de partido de la selección en la publicidad de TIC. Este es gracioso, se tragaron un Stoppelman todo. Insoportable y vergonzoso la publicidad tapando el partido a cada rato. ¿Qué más? TIC no se puede mirar, pura publicidad. Mucha gente se fue a la televisión pública le ganó anoche a ellos. Y si no pagaste hasta esta altura del mes, te enchufan el cartelito que te van a suspender el pack fútbol. Síntesis, entre la publi y el cartelito no ves nada. Otro más, la cantidad de publicidad que pone TIC durante el partido, hermano, me estás tapando el 80% de la jugada. Cuando yo leí todo esto, y sabiendo de quién es TIC, de Clarín, naturalmente, dicen que 50 de Clarín y 50% de Torneos y Competencias juntos participaron de todo lo que fue la inmensa corrupción de la Conmebol, etcétera. Lo que uno cree saber es que es el 90%, quizás ya todo es de Clarín. Bueno, ¿qué es la protesta de la gente sobre el partido? Lo voy a ver con ustedes por primera vez, a ver si hay alguna exageración en lo que decían en los tuits.
Es una locura, no puedo creer. Pensé que habría un poco de exageración. Pero yo relatando, lo hago a través de la televisión pública, entonces no sabía que esto es lo que pasa, no me sorprende. Es una mafia. Siempre van a poner de por medio sus ganancias, sus intereses, se van a llevar todo por delante. Por supuesto, los profesionales no tienen nada que ver, hacen lo que, en este caso, lo que le dicen. No estoy hablando de los relatores, sino de los que ponen permanentemente la publicidad. Parece mentira. Yo de vez en cuando me enojo si un zócalo tapa un subtítulo. Me enojo en el sentido figurado, pero muchachos, ojo con eso. Porque no se puede tapar, pero no es publicidad, es parte del mismo esfuerzo periodístico en el que estamos. Este domingo es un día muy especial, Día de la Madre y Día de la Lealtad. Y ambos temas los vamos a compartir con ustedes. Día de la Madre, hemos elegido a Ebe de Bonafini. ¿Y qué aprendiste como mamá? Que no hay libro para criar los hijos y que uno tiene que aprender mucho de ellos. Porque mis hijos me cuestionaban muchas cosas. Me preguntaron muchas cosas que yo nunca me había preguntado. Así que de cada uno aprendí algo, ¿no? Desde los 15 años hacían política. Yo estaba encantada de lo que hacían mis hijos. Yo estaba encantada. Como yo casi no pude ir a la escuela, entonces para mí todo era nuevo, todo era fantástico. ¿Los extrañás? Es complicado porque ahora me acostumbré a vivir sin ellos. Sin ellos, tres, María Elena, Jorge y Raúl, pero me acostumbré a vivir con millones. O con miles que me llaman y me hablan. Entonces, es que no tengo tiempo de extrañarlos. Feliz Día de la Madre. Bueno, quiero agradecer a Juanpi Montes Onganía, de la dinastía fundada por Charlie, a Federico Ferro, que nos está asistiendo como siempre en todos los detalles, a Anabela Sánchez y Julián Capazo, productores increíbles de lo que cada día podemos hacer en la columna, al Pato del Vecchio, siempre tan atento detrás de la cámara. Y me voy a despedir de la columna para recibir a la señora Cecilia Roth. Acabo de ver hace 3 días la película El Prófugo, así que increíble, se da la casualidad que el equipo de producción invita a esta maravillosa actriz y gran señora que es Cecilia Roth. Enseguida estamos conversando con ella. Pero antes, lo voy a dejar con el otro tema de este domingo, que es el Día de la Lealtad. El día aquel en que, hoy contaba Carlos Caramelo, cómo ocurrió, había una reunión de la CGT, siempre la CGT no es totalmente representativa y en aquel momento estaban teniendo que votar porque los empresarios, cuando no querían pagar un aguinaldo, algo por el estilo, y aquí estaban votando una huelga. Y mientras votaban la huelga, el pueblo empezó a salir a buscar, a ayudar, a rescatar al que les dije. Como se decía en los tiempos del teatro de revistas o del teatro en general cuando querían nombrar a Perón y no se podía. Yo fui testigo de eso. Y empezaron a salir de Berazategui, de Espeleta, de todos lados. Eran ríos humanos que iban hacia la Plaza de Mayo a poner las patas en la fuente. Bueno, nosotros vamos a revivir eso con las imágenes de una excelente película, Juan y Eva, de Paula de Luque. Un pequeño tramo de la gente yendo hacia Plaza de Mayo y enseguida conversamos con Cecilia Roth. Se dirigen hacia la Plaza de Mayo. Reclaman la liberación del coronel Perón. Alerta en C5N. Cayó una avioneta en el Club Pucará de Bursaco. Se trata de una avioneta perteneciente a la firma El Pájaro. El piloto, por suerte, quedó ileso del aterrizaje de emergencia. Según la información, una avioneta cayó este viernes a la tarde en Bursaco, en la cancha del Club Pucará. La aeronave quedó con daños severos, según informaron fuentes de bomberos al diario Sur. El piloto habría sobrevivido al accidente y quedó ileso. La avioneta que hizo aterrizaje de emergencia, como dijimos antes, pertenece a la firma El Pájaro, dedicada a la publicidad sonora y conocida en la zona sur del conurbano bonaerense. Por suerte, repito, sí, esto fue a la tarde. Cuando vi la fotografía y el anuncio de la alerta, digo, no la podemos recibir así a Cecilia Roth con una noticia mala. No, es una noticia, por supuesto, finalmente buena porque no hay pérdidas humanas. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme. Vi El Prófugo. ¿Te gustó? Mucho. Qué suerte. Es una película muy psicológica además.
Muy personal, está basada en un libro de Charlie Feiling, que también tenía esa cosa de ciencia ficción como también muy personal, muy única, que no terminas de entender del todo, o sí, pero no sabes si sí, y eso a mí me gusta en el cine. Claro, te va llevando a tantas incertidumbres. Muy interesante. Muy amoroso el director con las actrices, con los actores en general. La directora. Están muy cuidados. La directora. ¿Verdad? La directora, La sí. directora, sí, Natalia Meta. Muy cuidadosa. Sí, muy amorosa, muy buena directora, muy detallista, muy... La verdad es que lo pasamos muy bien rodando la película. Porque es una película de actuación también. Me dio la impresión que ella pensó, lo tengo que decir a través del gesto, de la mirada. Sí, porque los personajes son los personajes y no son los personajes. Tienen una chicas nada fáciles. No se sabe muy bien quién es cada uno, ¿viste? Sí. La idea de los posibles prófugos, que no quiero spoilearla, pero que son y no son, pueden ser y no serlo. Bueno, en la película está Erika Rivas, no sé si... Erika Rivas, maravillosa. Sí. Nahuel Pérez Vizcayar, Daniel Hendler, Mirta Busnelli. ¿Y cuándo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron la película? Lo hicimos antes de la pandemia. Y fuimos casi ahí. Y fuimos al Festival de Berlín, que fue en marzo del 20, y nos volvimos a Buenos Aires, creo que el 8 de marzo yo llegué, sí. Y ahí empezó la pandemia. Sí. El 16. Bueno, enhorabuena. El prófugo, con Cecilia, con Erika Rivas. A mí me gustó mucho. Ya la viste, una cosa. No quiero adelantar nada porque efectivamente es una película para ir descubriendo, para ir paladeando. Pero sí podemos adelantar algo de lo de Lautaro. Sí, Víctor Hugo, bueno, buenas tardes, Cecilia. Tenemos diferentes Lautaro. Fragmentos de tu carrera y quería empezar por el primero. Qué palabra fea. Bueno, tu trayectoria, tu pasión. Mi vida. Tu arte. Y quería viajar al año 76, No toquen a la nena, para ver un fragmento de esa película que te tocó actuar y preguntarte después de ver el fragmento, ¿qué le diría a esa Cecilia Roth del 76 adolescente a la de hoy? Creo que me tiene que decir ella a mí más cosas. Lo vemos entonces, a ver qué te genera. A ver. Se los llevan los marcianos en frasquitos de forbón. Un recuerdo. Fue lo primero que hice después de un casting enorme de muchos adolescentes que estábamos estudiando teatro. Ninguno había actuado todavía y Justi hizo el casting. Y el asistente de dirección era Adolfo Aristarain, de esta película. Sí. Tenemos otros recuerdos. Voy a hacer una pequeña pausa. Claro. Y seguimos con Cecilia Roth. Nos da mucho gusto. Se está festejando la vida de la televisión pública, sus 75 años, y Radio Nacional Clásica organizó un concierto. Me voy volando para el Coliseo inmediatamente después. De todas las artes, ¿cuál es la que más te conmueve? Fuera del cine, naturalmente. Ay, qué difícil. Me conmueve lo que me conmueve en ese momento, no sé, me conmueve la lectura, me conmueve la pintura, me conmueve la música, obviamente, y la imagen también, el audiovisual y el teatro. Sí, todo me conmueve. Si no fuera por el arte, enloqueceríamos, ¿no? Yo diría, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, enloqueceríamos absolutamente. Y por suerte tuvimos arte en pantalla, en libros, en música durante la pandemia. Yo creo que era esencial absolutamente la cultura y que fue muy maltratada. Realmente lo creo. Muy poco ayudada. ¿Hay una retracción del público en materia de cines y de teatros fruto de una cierta inercia que dejó la pandemia? No, yo creo que el teatro, la gente necesita comunicar y estar en el vivo, tanto en música como en teatro, es muy notorio, ¿no? La cantidad de gente, ahora el 100% del aforo está permitido, con lo cual el teatro está repleto. El cine, bueno, quedarte en tu casa comiéndote una pizza mientras mirás en una plataforma la misma película que una semana atrás estaba estrenándose en cine. Y bueno, qué sé yo, la gente que no es cinéfila y que no está como pendiente del audio o de la imagen grande, qué sé yo, a mí me encanta la ceremonia. ¿Qué vi de Cecilia Roth hace poquito también?
el chico Crímenes de familia. Sí. Pero esa se estrenó en Netflix directamente. Y salió muy bien esa, debe haber andado muy bien eso. Muy bien en Netflix, fue como top 10 en Arabia Saudita, o sea, una cosa rarísima. Qué satisfacción, sí. Sí, es como apabullante un poco. Es bueno cuando uno ve un producto argentino noble en esa competencia internacional despiadada, ¿no? Es muy duro. Sí, sí, porque hay, no sé, la cantidad de títulos que tiene Netflix o cualquier otra plataforma, pero destacar en uno de esos títulos, con uno de esos títulos es... Sí, es abrumador también, ¿no? Es como, qué genial, qué maravilloso, pero... Hay cosas argentinas que son mejor vistas afuera que acá. Sin duda. Por ejemplo... De eso hablaba con el taxista que me trajo. De verdad. Te juro por mi vida. ¿Cómo era la charla? No, que él decía, hay tanta gente argentinos que están afuera y que les va tan bien, y cosas argentinas que gustan tanto en el exterior, y aquí no les damos bola, aquí no nos queremos nada, decía él. Y yo coincido en algunas cosas. A veces parece que es así. Yo coincido en que hay como una voz que dice, esto es una mierda, esto es una mierda, no te lo creas porque es una mierda. Una voz, ¿no? Sí. Hay un combate. Bueno, pero contra eso hay que pelear todo lo posible. Totalmente. ¿Qué le vamos a mostrar a la señora Cecilia Rock? A la señora Cecilia Rock le vamos a mostrar un fragmento de su actuación como una madre de Plaza de Mayo en el unitario La Casa del Ángel, que dirigió Adrián Caetano. Y Cecilia, sabemos que tuviste exiliada también, que tu padre escribía en un diario progre, si no me equivoco, tu madre también artista. Quería saber... Dina Roth, yo pasaba los discos de Dina Roth. Ay, mira, qué hermosa. Enamorado de... Qué hermosa. Qué linda voz que tenía, qué grave. Bueno, ella también la escuchamos recién en el fragmento que puso Sí, Lautaro. muy bien, sí. Cantaba ella. Si les parece... un poquito agudita. Vemos el momento, si les parece. De ver la verdad, repetimos. ¿Dónde están nuestros hijos? Eso es lo inolvidable de Villaflor, ¿no? Sí, claro. De Azucena. Claro. ¿Qué significó para vos, Cecilia, ese momento? Fue muy fuerte eso, porque yo creo que, hablando de la voz se me puso en un lugar muy raro. Sí. Yo creo que, como decía mi madre, la voz es lo que cuenta, lo que te está pasando. El cuerpo también, pero la voz es lo más íntimo, más interno, lo que te sale con la voz, ¿no? Y yo estaba ahí del brazo de Verónica Ginás, y Verónica me dijo, ¿qué pasó que hablabas así? No sé, apareció Azucena por ahí, ¿no? Qué sé yo. Ese grito, ese dolor, no sé, Estabas habitada por eso, evidentemente. Totalmente, sí. ¿Y qué más? Tenemos algo más que tiene que ver con Charly García, Cecilia. Se cumplen 70 años de Charly García, el 23 cumple 70 años y hay homenajes durante todo el mes. Si les parece, veamos un fragmento de Charly hablando de vos y también compartiendo película Una noche con Sabrina Lobo. Sí. Como actriz es buenísima y como persona tiene una personalidad que no interfiere en su actuación. Digamos que tiene un perfil muy bajo y es realmente cosmopolita. Es una persona que creo que nos representa muy bien afuera. Yo la felicito realmente. Charly cumple 70, ¿no? Qué fuerte. A mí me emociona, la verdad. Es una persona muy querida y muy... Y tiene eso de que su naturaleza es la que vemos, ¿no? Que no oculta, que la sufre, que la disfruta y que es eso que hay, ¿no? ¿Ves programas políticos? Muchos, ¿no? ¿Al gato lo ves? Claro. Bueno, te vas a perder los primeros minutos. Hoy está, no hay gato. Hoy está Antonio y Daniela. Está Daniela. Ayer anunciaba a Daniela. Sí. Ayer pensabas que era viernes. Daniela y Antonio Fernández Llorente se hacen cargo de la programación en C5N. Nosotros les decimos muchísimas gracias, les deseamos un buen fin de semana y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes.